¿Y si el tiempo no fuera una línea cerrada, sino algo mucho más frágil de lo que creemos? Durante décadas hemos aceptado que los viajes temporales pertenecen únicamente a la ficción, a novelas y películas. Pero, ¿qué pasaría si esa idea no fuera del todo cierta? A lo largo de los años han surgido relatos, registros y testimonios que desafían cualquier explicación convencional y que parecen señalar hacia algo mucho más inquietante. Si crees que todo tiene una causa lógica y que el tiempo no puede romperse ni alterarse, entonces te invitamos a enfrentarte a estos 11 casos que ponen en jaque esa certeza. No vamos a rodearlo más. Entramos de lleno en el primero. Y aviso. Lo que viene a continuación no se parece a nada que hayas escuchado antes. Número 11. El hombre que llegó tarde y había envejecido décadas. Imagina despedirte de un familiar por la mañana y volver a verlo solo unas horas después. Aparentemente es la misma persona, mismos rasgos, misma voz. Pero algo no encaja. Su cabello es completamente blanco, su rostro está lleno de arrugas profundas, y su mirada parece la de alguien que ha vivido mucho más de lo que debería. Este es uno de los casos de deslizamiento temporal más desconcertantes jamás documentados. Ocurrió en la década de 1970, cuando un hombre de mediana edad salió de su casa para hacer un trayecto rutinario en transporte público. Un recorrido que, como mucho, debía llevarle 1 hora, pero nunca regresó a la hora prevista. Pasaron las horas, luego los días. La familia denunció su desaparición. La policía inició una búsqueda estándar, sin pistas, sin testigos, sin rastro alguno. Hasta que, 6 días después, el hombre apareció caminando por la misma calle de la que había salido. Pero no era el mismo. Según los familiares, su aspecto era radicalmente distinto. Había envejecido de forma extrema. No 6 días, no 6 meses, sino décadas. Su cabello estaba completamente canoso, su piel flácida y arrugada, su cuerpo encorvado como el de un anciano. Cuando intentaron hablar con él, lo que dijo fue aún más inquietante. Aseguró que para él no habían pasado 6 días, habían pasado más de 30 años. Relató que, durante su trayecto, entró en una zona que describió como extrañamente silenciosa. Dijo que los sonidos desaparecieron, que el mundo parecía apagado, y que, de pronto, todo a su alrededor cambió sin previo aviso. Según su testimonio, vivió una vida completa en ese otro lugar. Trabajó, envejeció, perdió personas, vio pasar los años uno tras otro, hasta que, un día, todo volvió a oscurecerse, y despertó caminando por su propia calle. Solo habían pasado 6 días en nuestro mundo. Los médicos no pudieron ofrecer ninguna explicación lógica. No había signos de enfermedad que justificaran ese envejecimiento acelerado. No había deterioro mental que indicara un delirio prolongado. Su memoria era coherente, sus recuerdos detallados, demasiado detallados para alguien que supuestamente había desaparecido menos de 1 semana. El caso fue archivado sin conclusiones oficiales. Para algunos investigadores, se trata de un claro ejemplo de desfase temporal, una situación en la que una persona atraviesa una región donde el tiempo fluye a una velocidad completamente distinta. Para otros, es la prueba de que existen realidades paralelas, donde una vida entera puede transcurrir en lo que aquí apenas son unos días. Y ahora, la pregunta inevitable. Si el tiempo puede estirarse así, si una vida entera puede caber en 1 semana, ¿cuántas personas habrán entrado en estos lugares sin darse cuenta y jamás regresaron? Antes de continuar, déjanos una respuesta rápida en los comentarios. ¿Crees que el tiempo es una línea fija? ¿O algo que puede romperse? Y si este caso ya te ha hecho dudar de todo, asegúrate de dejar un like y suscribirte. Porque lo que viene ahora es mucho más perturbador. Número 10. El soldado que regresó de una guerra que aún no había ocurrido. Algunas historias no solo desafían nuestra comprensión del tiempo.
Lo hacen de una forma tan directa y perturbadora que parecen advertencias enviadas desde el futuro, mensajes que nunca debieron llegar hasta nosotros. Este caso tuvo lugar a comienzos del siglo XX y fue mencionado en informes internos y testimonios militares, aunque jamás llegó a figurar en documentos oficiales. Quizá por eso resulta todavía más inquietante. No hay archivos públicos, no hay fotografías, solo recuerdos incómodos de quienes aseguraron haberlo presenciado. Una noche, un joven soldado apareció completamente desorientado en las inmediaciones de un cuartel europeo. Caminaba tambaleándose, cubierto de barro y con la mirada perdida. Vestía uniforme militar, pero algo no encajaba. El corte no correspondía a ningún regimiento activo. El tejido parecía extraño. Las insignias no coincidían con ninguna unidad conocida en ese momento. Cuando fue interrogado, el soldado afirmó algo imposible. Dijo que venía de una guerra que todavía no había comenzado. Según su relato, había combatido en un conflicto brutal que arrasaría Europa entera. Habló de alianzas internacionales, de países enfrentados en una guerra total, de armas automáticas, artillería pesada, ataques aéreos y ciudades reducidas a escombros. Describió trincheras interminables, cielos cubiertos de humo y un nivel de destrucción que los oficiales presentes consideraron exagerado, casi delirante. En ese momento, Europa vivía una tensa calma, pero no estaba en guerra. Sin embargo, lo realmente inquietante no fue la historia en sí, sino el nivel de detalle. El soldado mencionó fechas concretas, nombres de batallas inexistentes, ubicaciones exactas y hasta un asesinato político que, según él, desencadenaría el conflicto. Cuando los oficiales intentaron contradecirlo, él insistió con absoluta convicción. No parecía confuso, no parecía drogado, no parecía loco. Parecía alguien que había vivido aquello y que no comprendía por qué nadie más lo recordaba. Los médicos concluyeron que sufría un colapso mental. Fue internado en un hospital militar para observación. Durante días fue interrogado una y otra vez. Pero su relato jamás cambió. Ni un detalle, ni una fecha, ni un nombre. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Una mañana, el soldado simplemente había desaparecido. No había signos de fuga. No había registros de traslado. Nadie vio nada. Era como si se hubiera desvanecido del mismo modo en que había llegado. Años después, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, algunos oficiales recordaron aquel caso con auténtico terror. Muchos de los elementos descritos por el soldado coincidían de forma inquietante con la realidad que estaban viviendo. La guerra de trincheras, la magnitud del conflicto, la industrialización de la muerte, incluso ciertos nombres y escenarios que él había mencionado. Para algunos investigadores, este caso apunta a una posibilidad estremecedora: que el soldado hubiera atravesado una brecha temporal desde el futuro hacia el pasado, quizá de forma accidental, quizá empujado por fuerzas que aún no comprendemos. Otros creen que pudo provenir de una línea temporal alternativa, donde la guerra comenzó antes y que por alguna razón fue expulsado hacia nuestro presente. Pero la pregunta más perturbadora es esta: si alguien pudo aparecer desde una guerra que aún no había ocurrido, ¿podría alguien estar caminando hoy entre nosotros, viniendo de un futuro que todavía no conocemos? Antes de continuar, queremos saber tu opinión. ¿Crees que el futuro puede filtrarse hacia el pasado? Escríbelo en los comentarios. Y si estas historias te están atrapando, deja un like y suscríbete. Porque el siguiente caso sucede en un lugar completamente cotidiano. Y aún así, rompe todas las reglas del tiempo. Número 9. El hombre que llegó de un país que no existe. Algunos casos no necesitan luces extrañas ni portales visibles para resultar profundamente perturbadores. A veces basta con una persona normal, un pasaporte aparentemente auténtico y una frontera cualquiera para que la realidad empiece a resquebrajarse. Este caso ocurrió en 1954, en el aeropuerto de Haneda, en Tokio.
Y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los relatos más desconcertantes relacionados con brechas espaciotemporales y realidades paralelas. Un hombre europeo llegó a Japón en un vuelo internacional. Vestía de forma elegante, hablaba con total seguridad y no mostraba ningún comportamiento extraño. Entregó su pasaporte en el control de inmigración como cualquier otro viajero. Pero en cuanto el funcionario lo abrió, algo no encajó. El pasaporte parecía completamente auténtico. Tenía sellos oficiales, visados, marcas de uso real. No parecía una falsificación. Sin embargo, el país de origen figuraba como Tauret. El problema era simple y aterrador al mismo tiempo. Tauret no existía. Cuando los agentes se lo señalaron, el hombre reaccionó con auténtica confusión. No con nerviosismo, no con agresividad, con incredulidad absoluta. Señaló un mapa y afirmó que Tauret llevaba más de 1000 años existiendo, situado entre Francia y España. Exactamente donde hoy se encuentra Andorra. Para él, Andorra no existía. Aseguró haber viajado muchas veces por negocios, mostró cheques bancarios de entidades reconocidas, tarjetas, documentos comerciales. Todos parecían reales. Incluso las compañías que figuraban en los papeles existían, pero bajo nombres ligeramente distintos. Los agentes comenzaron a ponerse nerviosos. Decidieron retenerlo para investigar. El hombre fue escoltado a una habitación segura dentro del aeropuerto y se le asignó vigilancia constante. No estaba arrestado oficialmente, pero tampoco podía irse. Él seguía insistiendo en lo mismo. Venía de Tauret, un país perfectamente normal en su mundo. Y entonces ocurrió lo inexplicable. A la mañana siguiente, cuando los agentes acudieron a interrogarlo de nuevo, la habitación estaba vacía. La puerta seguía cerrada. Las ventanas no se habían abierto. Los guardias juraron que nadie había entrado ni salido. El hombre había desaparecido. No hubo rastro. No hubo explicación. Nunca se volvió a encontrar ningún documento suyo. Ni registros posteriores, ni cadáver. Nada. Para muchos investigadores, este caso apunta a algo mucho más inquietante que una simple estafa. Sugiere la posibilidad de que el hombre proviniera de una línea temporal paralela, una versión de la Tierra casi idéntica a la nuestra, pero con pequeñas diferencias geopolíticas. Tal vez, por un fallo desconocido, fue expulsado de su realidad y apareció en la nuestra, solo para ser devuelto después. Otros creen que se trató de una brecha momentánea entre universos, una grieta invisible que se cerró tan rápido como se abrió. Y aquí viene la pregunta más inquietante. Si este hombre pudo aparecer desde un país que no existe en nuestro mundo, ¿cuántas personas más podrían estar cruzando sin que nadie lo note? Antes de continuar, queremos saber qué piensas. ¿Crees que existen realidades paralelas casi idénticas a la nuestra? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te ha puesto la piel de gallina, deja un like y suscríbete. Porque el siguiente caso ocurrió en plena calle, a plena luz del día, y fue presenciado por decenas de personas. Número 8. El hombre que aseguró haber vivido 17 años en un lugar donde el tiempo no existe. Argentina, 1979. En plena zona cordillerana de Neuquén, un joven ingeniero civil llamado Eduardo Morelli, 29 años, se dirigió a hacer una caminata corta por un sendero que conocía desde niño. El clima era templado, el cielo despejado, el viento apenas movía las lenguas de pasto entre las rocas. Llevaba una cantimplora, un reloj analógico, una navaja multiusos y una campera ligera. Planeaba regresar en 2 o 3 horas. Su familia lo esperaba para almorzar, pero Eduardo jamás volvió. La búsqueda comenzó esa misma tarde con voluntarios y se extendió por 2 semanas completas. Perros entrenados, helicópteros, guías locales. No encontraron nada, ni ropa, ni huellas, ni restos de fogata. Era como si la tierra se lo hubiera tragado en silencio. Para la familia fue un duelo lento. A falta de cuerpo, hicieron un velorio simbólico. Guardaron su reloj en una caja de madera.
La casa quedó llena de fotografías donde él seguía sonriendo, congelado en una edad que nunca tendría ocasión de superar. Con el pasar del tiempo, el mundo siguió girando. Sus amigos se casaron, tuvieron hijos, se mudaron a otras provincias. La vida se movió hacia adelante. Pero Eduardo no envejeció junto con ella. 17 años después, junio de 1996, una patrulla rural encontró a un hombre sentado al borde del mismo sendero donde desapareció. Estaba descalzo. Su ropa era la misma del día de la desaparición, sin desgaste, sin manchas, sin señales de viento ni lluvia. Su pelo tenía el mismo largo, su cara la misma juventud, sin arrugas nuevas, sin barba crecida. Cuando le preguntaron su nombre, respondió con voz débil: «Soy Eduardo. ¿Por qué está todo distinto?» Los agentes creyeron que era un vagabundo disfrazado o alguien con amnesia. Lo llevaron al hospital de la ciudad. Allí, las pruebas indicaron algo que desafió toda lógica. Su cuerpo tenía la edad biológica de un joven de alrededor de 30 años. No presentaba deshidratación severa, desnutrición, pérdida muscular ni daño celular acumulado por el paso del tiempo. Sus uñas tenían la misma longitud que el día que desapareció. Su metabolismo basal estaba ligeramente por debajo del promedio, como si su organismo hubiese permanecido dormido o detenido. Cuando su familia llegó al hospital, tras casi 2 décadas de ausencia, Eduardo lloró al verlos, pero no por reconocimiento inmediato, sino por la confusión de comprender que todos habían envejecido menos él. Su hermana, que tenía 18 años cuando él se fue, ahora tenía 35, con 2 hijos pequeños. Su padre, ya con bastón. Su madre, la persona que más quería ver, ya no estaba viva. Eduardo preguntó varias veces por ella, convencido de que seguía esperando en casa con el mismo almuerzo servido. Para él no habían pasado 17 años, sino solo 3 horas. Al recobrar fuerzas, habló de lo que vivió. Dijo que al avanzar entre los árboles, notó que el silencio crecía de forma antinatural. No había grillos, ni aves, ni viento. Su propia respiración sonaba amortiguada, como si estuviera bajo el agua. Luego el cielo se volvió blanco, sin sol visible, y el sendero desapareció a sus pies. Eduardo creyó haber desmayado, pero al despertar se encontró en un lugar que describió como un espacio sin tiempo, un vacío luminoso sin horizonte, donde no existía suelo sólido, pero tampoco caía al vacío. La luz no tenía fuente, no había sombras, no había arriba ni abajo. Todo era blanco, pero no cegador. Un blanco tibio, envolvente, infinito. Allí escuchó voces, pero no salían de cuerpos. Voces sin palabras claras, comunicándose con conceptos más que con frases. Le mostraron imágenes que no parecían sueños, sino recuerdos ajenos o realidades superpuestas. Vio el planeta desde fuera. Vio océanos moviéndose como si respiraran. Vio ciudades de piedra derrumbarse y luego reconstruirse en acero. Eduardo dijo que sintió que ese lugar no existía dentro del tiempo, que era un punto neutro, un vestíbulo entre realidades donde los segundos no se miden y los cuerpos no envejecen. Para él aquello duró 2 o 3 horas, pero al regresar el mundo ya había girado 17 años. Lo más inquietante fue que, según su relato, no estaba solo. En ese lugar vio figuras humanas difusas, algunas llorando, otras resignadas, otras caminando sin rumbo. Gente de distintas épocas, según los trajes. Un gaucho con chiripá y lanza. Una mujer con vestido de 1920. Un niño con uniforme escolar antiguo. Eduardo hablaba de ellos como personas atrapadas, sin saber cómo salir. Dijo que una de las figuras le tomó del brazo y susurró, o proyectó en su mente, una frase que aún lo persigue: si te quedas, el tiempo no te encontrará jamás. Un investigador local revisó archivos de desaparecidos en la zona y encontró coincidencias escalofriantes. 3 de los desaparecidos, cuya descripción dio Eduardo, correspondían a casos reales nunca resueltos. Uno de ellos registrado en 1943. Cuando intentaron que Eduardo caminara nuevamente por el sendero,
Él se negó entre temblores. Dijo sentir una presencia, como si el aire lo llamara por su nombre desde la distancia. A veces, despierta en la noche diciendo que escucha el mismo silencio blanco detrás de las paredes. La ciencia lo clasificó como caso inexplicable. Algunos lo consideran un episodio disociativo acompañado de amnesia sumergida en imaginación. Otros creen que Eduardo cruzó accidentalmente una grieta temporal natural. Pero hay una hipótesis aún más perturbadora, que no desapareció de este mundo, sino del tiempo mismo, y que lo que llamamos minutos puede ser una ilusión local, un acuerdo humano frente a algo que no podemos comprender. Porque si un hombre puede salir a caminar y volver sin haber envejecido, ¿cuánto tiempo es en realidad un segundo? ¿Qué es una vida para quienes viven fuera del reloj? Si este caso te ha parecido perturbador, espera a ver el siguiente. Número 7. La carretera donde el tiempo se detiene. Hay carreteras que conectan ciudades, y luego están aquellas que, según numerosos testimonios, conectan momentos distintos del tiempo. Este caso procede de una autopista secundaria en Estados Unidos, una vía aparentemente normal que ha sido escenario de uno de los fenómenos temporales más desconcertantes registrados por conductores, policías y equipos de rescate. Durante años, distintos viajeros han informado de un patrón inquietante. Personas que entran en un tramo concreto de la carretera y sin darse cuenta, pierden horas enteras de su vida. Para ellos, el trayecto dura apenas unos minutos. Para el mundo exterior, han pasado 3, 4 o incluso 5 horas. El fenómeno se repite siempre de la misma manera. El conductor entra en una zona donde la señal de radio se distorsiona, el GPS deja de funcionar correctamente y el entorno parece volverse extraño. No hay niebla, no hay tormenta, no hay ningún factor meteorológico que lo explique. Simplemente, el paisaje se siente vacío, silencioso, como si todo estuviera suspendido. Muchos aseguran haber visto otros coches detenidos en el arcén, con las luces encendidas y sin nadie dentro. Otros hablan de figuras caminando a lo lejos que desaparecen en cuanto intentan enfocar la vista. La sensación dominante es la de estar fuera de lugar, como si esa carretera no perteneciera del todo a nuestro mundo. Cuando finalmente salen del tramo afectado, el tiempo vuelve a comportarse con normalidad. El problema llega cuando miran el reloj o reciben llamadas desesperadas de familiares que los daban por desaparecidos. Para ellos han pasado minutos. Para los demás, horas interminables. En algunos casos, la policía ha intervenido. Existen informes de vehículos reportados como perdidos que reaparecen mucho más tarde, sin daños y con los conductores completamente confundidos. Algunos agentes han reconocido extraoficialmente que se les aconseja no patrullar ese tramo durante la noche. Las teorías son inquietantes. Algunos investigadores creen que se trata de una zona de tiempo estancado, un punto donde el flujo temporal se ralentiza o se fragmenta. Otros sugieren que la carretera cruza una especie de pliegue espacio-temporal, una grieta invisible, donde el tiempo no avanza de forma lineal. Hay quienes incluso afirman que esa vía fue construida sobre un lugar mucho más antiguo, utilizado siglos atrás para rituales o prácticas desconocidas. Un punto débil en la estructura del tiempo que nunca llegó a cerrarse del todo. Lo más perturbador es que nadie sabe exactamente cuándo se activa el fenómeno. No ocurre siempre. No sigue un horario. Puede pasarle a cualquiera. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. Si conduces por una carretera conocida y el tiempo decide detenerse sin avisar, ¿cómo sabrías que ya no estás en el mismo mundo? Escribe en los comentarios si alguna vez has experimentado una pérdida de tiempo inexplicable durante un viaje. Y si esta historia te está atrapando, deja tu like y suscríbete, porque el siguiente caso habla de un hombre que apareció en una estación de tren con ropa de otro siglo y documentos imposibles. Número 6. El hombre que llegó del pasado en una estación de tren. Las estaciones de tren son lugares de tránsito, espacios donde miles de personas pasan cada día sin dejar huella. Pero en este caso, una estación europea
se convirtió en el escenario de uno de los episodios temporales más desconcertantes jamás documentados. Ocurrió a mediados del siglo XX, en una estación abarrotada durante la hora punta. Entre la multitud apareció un hombre completamente desorientado. Vestía ropa claramente anticuada, propia de finales del siglo XIX. Su abrigo, su sombrero, sus zapatos, todo parecía sacado de otra época. No era un disfraz. No había ningún evento, ninguna recreación histórica, ninguna explicación lógica. El hombre miraba a su alrededor con auténtico pánico. Los trenes, la iluminación eléctrica, los anuncios modernos, todo le resultaba incomprensible. Varias personas se acercaron a ayudarle, pensando que se trataba de alguien con problemas mentales. Pero lo que ocurrió después hizo que la situación cambiara por completo. Cuando intentaron comunicarse con él, hablaba un idioma perfectamente reconocible, pero utilizaba expresiones y giros propios de otra era. Afirmó que acababa de llegar en tren desde una ciudad cercana, una ciudad que, según los registros oficiales, había cambiado de nombre hacía más de 50 años. La policía fue llamada al lugar. Durante el interrogatorio, el hombre proporcionó documentos de identidad auténticos. No parecían falsificaciones. El papel, la tinta, los sellos, todo correspondía a finales del siglo XIX. Incluso el dinero que llevaba encima era real, aunque llevaba décadas fuera de circulación. El nombre del hombre figuraba en archivos históricos. Había nacido en 1867 y, según los registros, había muerto en un accidente ferroviario en 1895. Exactamente en la misma línea de tren donde, según él, había subido minutos antes. Mientras los agentes intentaban comprobar la información, el hombre fue trasladado a una sala privada de la estación. Estaba cada vez más nervioso. Decía que algo no estaba bien, que el mundo había cambiado demasiado rápido, que sentía que no debía estar allí, y entonces ocurrió lo imposible. Ante la mirada de varios testigos, el hombre comenzó a sentirse mareado, dio un paso atrás y desapareció. No huyó. No salió corriendo. Simplemente dejó de estar allí, como si el aire lo hubiera absorbido. No hubo explicación oficial. El caso fue archivado discretamente. Los testigos firmaron declaraciones que jamás llegaron a hacerse públicas. Y los documentos del hombre desaparecieron de los archivos poco después. Algunos investigadores creen que el individuo sufrió un desplazamiento temporal involuntario, un salto momentáneo hacia el futuro antes de ser devuelto a su tiempo original. Otros piensan que fue un error del propio tiempo, una corrección automática para eliminar algo que no debía existir. La pregunta sigue siendo escalofriante. Si alguien del pasado puede aparecer brevemente en nuestro presente, ¿cuántos de nosotros podríamos estar viviendo ahora en un tiempo que no nos corresponde? Si esta historia te ha impactado, dale like y suscríbete, porque el número 5 habla de una ciudad entera que aparece y desaparece sin previo aviso. Número 5. La ciudad que aparece y desaparece en la carretera. Conducir de noche por una carretera secundaria suele ser una experiencia rutinaria. Oscuridad, silencio, kilómetros interminables. Pero para decenas de conductores, un tramo concreto de carretera se convirtió en el escenario de algo imposible de explicar. Un lugar donde una ciudad entera parece materializarse de la nada y luego desaparecer sin dejar rastro. Los primeros informes surgieron en los años 70. Conductores que afirmaban haberse perdido tras tomar un desvío que, según los mapas, no existía. De repente, la carretera cambiaba. El asfalto se volvía más antiguo, las señales desaparecían, y a lo lejos surgían luces. No luces modernas. Farolas antiguas, de tono amarillento, alineadas como si alguien las hubiera colocado décadas atrás. Al avanzar, los testigos describen la misma escena una y otra vez. Una pequeña ciudad perfectamente formada. Casas de estilo antiguo, tiendas abiertas, personas caminando por las aceras. Todo parecía real, sólido, coherente, pero había algo profundamente inquietante. Nadie parecía notar la presencia del visitante.
Era como si el conductor estuviera allí, pero no del todo. Algunos se detuvieron. Bajaron del coche. Intentaron hablar con los habitantes. Nadie respondía. Otros aseguraron que las personas los miraban brevemente, con expresiones vacías, y luego seguían su camino como si nada. El aire se sentía denso. El sonido parecía amortiguado, como si el mundo estuviera cubierto por una capa invisible. Y entonces, sin previo aviso, todo terminaba. Bastaba con girar una esquina, cruzar un puente o simplemente parpadear. La ciudad desaparecía. La carretera volvía a ser la misma de siempre. Ninguna luz, ninguna casa, ninguna señal de que aquel lugar hubiera existido jamás. Lo más perturbador llegó después. Al revisar relojes, teléfonos o el marcador del coche, muchos conductores descubrieron que habían pasado horas cuando creían haber estado allí apenas 10 o 15 minutos. Algunos incluso llegaron tarde a destinos situados a cientos de kilómetros, sin poder explicar cómo habían perdido tanto tiempo. Investigadores de fenómenos temporales creen que esta ciudad no pertenece a nuestro tiempo. Podría tratarse de una burbuja temporal, un fragmento del pasado que se filtra ocasionalmente en el presente. Un lugar atrapado en un bucle, repitiendo eternamente el mismo instante, visible solo bajo ciertas condiciones. Otros van más allá y sugieren que no es una ciudad del pasado, sino de una línea temporal alternativa. Un mundo paralelo que por breves momentos se superpone con el nuestro. Un fallo en la estructura del espacio y el tiempo que permite a algunos viajeros cruzar sin saberlo. La pregunta es inquietante. Si una ciudad entera puede aparecer y desaparecer, ¿cuántos lugares similares podrían existir sin que jamás los encontremos? Escribe en los comentarios si crees que estos sitios son restos del pasado o portales a otras realidades. Y si esta historia te ha dejado pensando, deja tu like y suscríbete, porque el siguiente caso implica a un grupo de científicos que documentaron un salto temporal sin querer. Número 4. El experimento que adelantó el tiempo en un laboratorio. La mayoría de las historias sobre saltos temporales ocurren en carreteras solitarias o lugares remotos, pero este caso es distinto porque no sucedió por accidente ni en la oscuridad. Ocurrió dentro de un laboratorio, bajo condiciones controladas, con científicos tomando notas en tiempo real. Todo comenzó con un experimento diseñado para estudiar campos electromagnéticos de alta intensidad. El objetivo era simple en apariencia: analizar cómo ciertos materiales reaccionaban cuando se sometían a pulsos energéticos extremos durante fracciones de segundo. Nada relacionado con el tiempo. Al menos no oficialmente. Durante una de las pruebas, los sensores empezaron a registrar lecturas imposibles. Los relojes digitales del laboratorio dejaron de sincronizarse entre sí. Algunos avanzaban varios segundos, otros se retrasaban. Al principio pensaron que era un fallo técnico, pero entonces ocurrió algo que nadie pudo ignorar. Uno de los investigadores abandonó la sala durante lo que él juró que fueron apenas 2 minutos. Cuando regresó, el equipo lo miró en silencio. Para ellos habían pasado más de 40 minutos. Las cámaras de seguridad confirmaron que el hombre había estado fuera exactamente ese tiempo, aunque él insistía en que no recordaba nada más que caminar por el pasillo y volver. El fenómeno se repitió. En una segunda prueba, un objeto metálico colocado en el centro del campo energético mostró signos de envejecimiento acelerado. Microscopios revelaron microfracturas y oxidación propias de semanas de exposición al aire, cuando solo habían pasado segundos. El objeto no se había movido, pero el tiempo parecía haberlo hecho por él. Los científicos comenzaron a sospechar algo mucho más grave. No estaban alterando la materia, estaban alterando el ritmo al que el tiempo fluía dentro del campo. Una especie de zona donde los segundos no significaban lo mismo que fuera de ella. El experimento fue cancelado de inmediato. Los informes nunca se publicaron. Los datos quedaron clasificados. Sin embargo, varios miembros del equipo abandonaron el proyecto poco después, alegando problemas de salud, desorientación persistente y una sensación constante de no estar sincronizados con el mundo exterior.
Algunos confesaron, años más tarde, que lo que más les aterraba no era haber acelerado el tiempo. Era la posibilidad de que durante esos experimentos hubieran abierto una brecha. Un punto donde el tiempo dejó de ser una línea y se convirtió en algo maleable, impredecible. Porque si un laboratorio puede crear una zona donde el tiempo se comporta de forma distinta, ¿qué impediría que algo así ocurra de manera natural en otros lugares del planeta? Déjalo en los comentarios. ¿Crees que el tiempo puede manipularse con tecnología? ¿O estamos jugando con algo que no entendemos? Si este caso te ha inquietado, prepárate, porque nuestro siguiente caso implica a una persona que regresó del futuro con información que no debería conocer. Número 3. El hombre que regresó con recuerdos de otro año. Este caso no ocurrió en un laboratorio ni en un lugar cargado de misterio ancestral. Sucedió en una ciudad normal, en una mañana completamente corriente, y precisamente por eso resulta tan perturbador. Porque nada, absolutamente nada, parecía preparado para lo que estaba a punto de pasar. Un hombre de mediana edad fue encontrado caminando desorientado por una avenida concurrida. Vestía de forma extraña, no extravagante, pero sí claramente fuera de lugar. Su ropa parecía antigua, aunque no lo suficiente como para pertenecer a otra época concreta. Cuando la policía le pidió identificación, el hombre respondió con calma, pero con una frase que dejó a todos helados. Dijo que había salido de su casa esa mañana, en el año 2036. Al principio pensaron que se trataba de un trastorno mental. Sin embargo, cuando comenzaron a hacerle preguntas, el relato empezó a adquirir un matiz inquietante. Describió con precisión acontecimientos políticos que todavía no habían ocurrido. Mencionó avances tecnológicos que aún estaban en fase teórica y habló de una crisis económica que, en ese momento, nadie había previsto. Lo más desconcertante fue su reacción al ver objetos cotidianos. Señaló teléfonos, pantallas y sistemas de transporte diciendo que estaban obsoletos, como si pertenecieran a un pasado que ya no existía para él. No mostraba sorpresa ni confusión. Mostraba decepción, como alguien que ha sido devuelto a un mundo menos avanzado. Los médicos lo examinaron. No encontraron signos de drogas ni de daño cerebral. Sus constantes eran normales, pero su percepción del tiempo no lo era. Aseguraba haber vivido varios años más de los que el calendario permitía. Para él, el presente era un error, un retroceso forzado. Días después, ocurrió algo todavía más extraño. El hombre comenzó a olvidar información del futuro. Detalles que antes explicaba con claridad se volvían borrosos. Como si el tiempo, al corregirse, estuviera borrando lo que no debía existir todavía. Finalmente, desapareció del hospital sin dejar rastro. No hubo cámaras dañadas, no hubo puertas forzadas. Simplemente, no estaba. Algunos investigadores creen que este hombre no viajó físicamente en el tiempo, sino que su conciencia fue desplazada. Otros piensan que fue arrastrado de vuelta a su línea temporal original, como si nunca hubiera estado allí. Pero la pregunta sigue en el aire. Si alguien regresó del futuro una sola vez, ¿cuántos más podrían haberlo hecho sin ser detectados? Si este caso te ha hecho dudar de la linealidad del tiempo, cuéntamelo en los comentarios. Y permanece atento, porque el número 2 nos lleva a un lugar concreto donde los saltos temporales parecen repetirse una y otra vez. Número 2. El hombre que llegó de un país que no existe. Este es uno de esos casos que, cuanto más se investiga, más se resiste a encajar en cualquier explicación lógica. No hay luces extrañas, ni testigos en masa, ni desapariciones espectaculares. Solo un hombre, un aeropuerto y una serie de documentos que jamás debieron existir. Ocurrió en 1954, en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Un hombre llegó en un vuelo internacional y pasó con normalidad hasta el control de pasaportes. Todo parecía rutinario hasta que el agente abrió su documentación. El pasaporte era auténtico. Sellos reales, visados válidos, papel correcto, tipografía oficial. El problema era el país de origen. El hombre afirmaba proceder de Tauret, una nación europea situada entre Francia y España.
Cuando los agentes le explicaron que ese país no existía, reaccionó con auténtica confusión. No con nerviosismo ni enfado, sino con incredulidad. Señaló un mapa y, con total seguridad, marcó el lugar donde, según él, llevaba más de 1000 años existiendo su país. Aportó más pruebas: licencia de conducir de Tauret, documentos bancarios, cheques de empresas internacionales que, efectivamente, existían, pero que nunca habían operado con ningún país llamado así. Incluso su empresa había sellado contratos en Japón en años anteriores, según sus papeles. Las autoridades, completamente desconcertadas, lo retuvieron en un hotel bajo vigilancia mientras intentaban aclarar el asunto. El hombre insistía en que había viajado muchas veces por negocios y que jamás había tenido un problema similar. Para él, el mundo era el que estaba equivocado. A la mañana siguiente, el hombre había desaparecido. La habitación estaba intacta, las ventanas cerradas, la puerta vigilada toda la noche. Nunca volvió a saberse de él. Tampoco volvió a aparecer ningún documento relacionado con Tauret. Algunos creen que fue un estafador excepcionalmente preparado. Otros sostienen algo mucho más inquietante: que aquel hombre cruzó accidentalmente desde una línea temporal alternativa en la que Tauret sí existía. Y que, al detectarse el error, fue devuelto a su realidad original. Porque si existen universos paralelos con pequeñas diferencias geopolíticas, un país más o menos no sería imposible. La cuestión es esta: si alguien puede aparecer desde otra realidad por error, ¿cuántos de nosotros podríamos estar viviendo en una que no nos pertenece? Déjame tu opinión en los comentarios. Y prepárate, porque el último es el más perturbador de todos. Número 1. El cronovisor del Vaticano, la máquina que podía ver el tiempo. Si todo lo anterior te ha parecido inquietante, este caso juega directamente en otra liga. No hablamos de testigos aislados, ni de desapariciones inexplicables, ni de viajeros que aparecen fuera de su época. Aquí hablamos de una supuesta máquina creada con el único propósito de observar el pasado y el futuro. Y, según algunos testimonios, estuvo durante años en manos del Vaticano. El artefacto recibe el nombre de cronovisor. Según la historia, fue desarrollado a mediados del siglo XX por el monje benedictino Pellegrino Ernetti, un hombre con profundos conocimientos en física, música y teología, que habría trabajado junto a varios científicos de primer nivel, entre ellos el propio Enrico Fermi, uno de los padres de la energía nuclear. El funcionamiento del cronovisor, según Ernetti, se basaba en una idea perturbadora: todo lo que ocurre en el universo deja una huella energética. Cada palabra pronunciada, cada imagen, cada sonido queda grabado de alguna forma en el tejido del espacio-tiempo. Si se lograba sintonizar esa huella, sería posible observar acontecimientos del pasado como si se tratara de una transmisión en directo. Ernetti afirmaba que la máquina no solo podía escuchar sonidos antiguos, sino también reconstruir imágenes completas. Gracias a ella, decía haber presenciado discursos de Napoleón, escenas de la antigua Roma e incluso la crucifixión de Jesucristo, no como visiones simbólicas, sino como una observación literal de hechos históricos reales. El asunto se volvió todavía más explosivo cuando en la década de 1960 se publicó una supuesta imagen captada por el cronovisor que mostraba el rostro de Cristo en la cruz. Poco después, el Vaticano negó oficialmente la existencia de cualquier dispositivo de ese tipo. La fotografía desapareció y Ernetti guardó silencio durante el resto de su vida. Sin embargo, antes de morir, dejó una advertencia inquietante. Aseguró que el cronovisor existía y que había sido desmontado porque su potencial era demasiado peligroso. Según él, una máquina capaz de observar cualquier momento del pasado destruiría por completo conceptos como la privacidad, el libre albedrío y la verdad histórica. Y si podía ver el pasado, también podría ver el futuro. Algunos investigadores creen que el Vaticano aún conserva los planos o incluso versiones funcionales del dispositivo. Otros sostienen que gobiernos modernos habrían desarrollado tecnologías similares en secreto.
porque una herramienta capaz de anticipar guerras, decisiones políticas o catástrofes naturales sería el arma definitiva. La pregunta que queda flotando es escalofriante. Si el cronovisor fue real, entonces el tiempo no es una barrera, sino un archivo, y alguien, en algún lugar, podría estar observándonos ahora mismo. Déjame en los comentarios qué caso te ha impactado más de este vídeo. Y si te interesa seguir explorando los límites del tiempo, la realidad y lo imposible, ya sabes qué hacer.